aquello que tú ya has puesto en su corazón, Él pueda traerlo con sencillez, como siempre lo hace, con sabiduría, para que podamos recibirlo, Señor, empaparnos de tu palabra. Y lo más importante de ella, no solamente recibirla, sino ponerla en práctica para nuestra vida. Por eso pedimos que la unción fresca de tu Espíritu Santo descienda sobre él ahora y la palabra sea predicada con esa humildad que le caracteriza, pero también en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días, Karim, bienvenido otra vez aquí. Kautal, hacía tiempo que no te veíamos ya. Muy bien, se me ha olvidado tu nombre. Sí, Manuela, ¿verdad? Manuela, bienvenida, hija. Gracias. Gracias. Pues os preguntaréis por qué está este cuadro aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Dice que ha puesto una virgen ahí o algo? No. Os voy a explicar ahora qué significa este cuadro y lo importante que ese cuadro es para mí también. Hemos dicho muchas veces la palabra misericordia aquí, como bien ha dicho Alfonso, tiene pues dos vertientes, está compuesta de dos palabras, una que tiene la raíz miser, que viene del griego y que significa compasión, y otra que tiene la raíz de cardio o cordia, que es del griego también significa corazón. Así que la misericordia es una compasión que sale del corazón. No es una compasión cualquiera, porque tú puedes ver a una persona y puedes tener compasión de ella, te puede dar lástima y pasas de largo y pobre persona y simplemente pues piensas en eso, pero puedes también tener compasión de esa persona y poner el corazón en lo que está ocurriendo. Y ir a esa persona y preguntarle qué le pasa, intentar ayudarla, intentar poner lo que tú tienes para que esa persona salga de la situación de miseria que también tiene el mismo origen en el que se encuentra. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es que las religiones tienen a Dios en lo alto y el hombre tiene que ir, repetir oraciones, decir cosas. Si Dios hubiera querido que nosotros tuviéramos que repetir las mismas palabras todo el tiempo, no hubiera hecho robots que estarían diciendo lo mismo a lo largo de toda la tierra. Pero Él no quería eso. Dios quiso desde el principio tener una relación con nosotros. Dios quiso desde el principio que nosotros tuviéramos a Él como Dios, pero también una relación personal. De tal manera que Él, a lo largo de la historia, hizo que nosotros nos convirtiéramos en su Hijo y en nuestro Padre. Imagínate que Dios se convierte en tu Padre. Y es por eso, porque Dios tuvo misericordia, porque Él tuvo compasión de nosotros al ver nuestra situación, que desde el principio caímos y no teníamos manera de levantarnos, y cada vez que nos levantamos nos caemos 20 veces, que Dios miró al hombre y tuvo misericordia de él. Y el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el dueño de todo, se levantó de su trono, tomó un cuerpo, vino a la tierra y se hizo uno de nosotros. Eso para Dios es una gran humillación, porque el Dios Todopoderoso, tomar un cuerpo humano es una humillación, pero Él se humilló para que nosotros pudiéramos salir de la situación de miseria en la que estábamos. Cuando hemos estado hablando ahora de Nehemías y de la restauración de los muros de la ciudad, y vamos a seguir hablándolo, pero lo que estoy hablando tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dios se bajó de su trono para restaurar tu vida y para restaurar mi vida también. Él, lo primero que tenía que hacer con tu vida y con mi vida como piedras, era limpiar esas piedras que estaban llenas de escombros, de suciedad, limpiar esas piedras que somos cada uno de nosotros con su sangre. Y en ese momento en que la piedra está limpia, ponerla en el muro de tu vida, en el muro de su iglesia, para que cada uno tuviéramos una misión importante delante de Él. Este cuadro es un cuadro muy especial, es un cuadro único,
Porque todo lo que está hecho a mano es único, ¿verdad? No es una fotocopia. ¿Es una fotocopia? No, ¿verdad? No. La hizo Karim con sus manos. Yo le dije, me gustaría que me regalaras un cuadro. Yo es que soy muy, ¿cómo se dice? Muy... No, hay una palabra, pero bueno. ¿Eh? ¿Impulsivo? Sí, muy impulsivo, muy... Eso. Osado, por ejemplo. Y me dijo, vale, digo, yo te pago lo que sea. Y él me dijo, no quiero que me pague, quiero regalarte un cuadro. Pero un cuadro que tenga un mensaje, un cuadro que diga algo a mi vida. Y él hizo este cuadro representando a todas las mujeres maltratadas. Este cuadro representa a todas las mujeres que han sido víctimas de la vida y del maltrato. Es un cuadro con un mensaje muy especial. Parece que me está mirando, donde quiera que me pone, me mira, ¿verdad? ¿Sí? Esa mujer que está pasando por una circunstancia difícil o que ha pasado por una circunstancia difícil y necesita que Dios restaure su vida. Y Dios está dispuesto a restaurar la vida de cualquier hombre y cualquier mujer también. Fíjate, si hay alguien que luchó por el derecho de la mujer y que puso a la mujer al nivel que le corresponde, ese fue Jesucristo. Al principio Dios creó al hombre y a la mujer. Y la mujer, pues se equivocó, la serpiente la engañó, el diablo la engañó y ella cayó en el error de creer a la serpiente. Y el hombre que estaba al lado de ella, que tenía que haber sido su guardián, su protector, aquel que le dijera, mira, no está bien lo que vas a hacer, y la ayudara en su situación, en vez de ayudarla, lo que hizo fue comer con ella. Y no cumplió el propósito para el cual Dios creó al hombre como protección de la mujer y a la mujer como protección del hombre, como ayuda idónea. Y ahí perdieron el sentido. Y se perdieron. Y el primer Adán no hizo lo que tenía que hacer. Pero sabe Dios desde el cielo, Él decidió, yo me voy a convertir en el verdadero Adán. Y voy a luchar por el hombre y voy a luchar por la mujer. Y Él vino y se hizo un hombre, sin dejar de ser Dios. Eso es algo inexplicable, ¿verdad? Pero sin dejar de ser Dios, Él se hizo hombre, tomó un cuerpo, nos entendió, comprendió como nosotros sentíamos. Y en ese cuerpo, Él entregó su vida por amor a nosotros. Ese es el Dios en el que creemos. Y fíjate que si tú estás mirando en la Biblia, en la palabra de Dios, cada vez que Jesús actúa, y le aparece un caso de una mujer en la que hay algún problema, Él defiende y Él pone a la mujer en su lugar. Me acuerdo de la mujer adúltera que vino y que la acusaban y le decían, mira, esta mujer ha sido acusada de adulterio, ¿acordáis? Vamos a apedrearla. Y Él dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y al final le dijo, ¿quién te acusa, mujer? Y ella dijo, nadie. Y Él le dijo, yo tampoco te acuso. Me acuerdo cuando Jesús va delante de la samaritana, una mujer que había tenido unos pocos de marido y el último estaba rejuntada, no era su marido. Y le dice Jesús pone delante de ella su fracaso, el fracaso de su vida. Él pone delante de ella todo su fracaso. 5 maridos has tenido, ¿no? Y este con el que estás no es tu marido. Y le pone su vida como un fracaso. Pero le dice, a ella que Él es el Mesías. Que Él es aquel que la puede ayudar en su fracaso. Que Él es el verdadero Adán, el Mesías enviado por Dios, que es Dios mismo, que vino a restaurar su vida. Yo voy a quitar el fracaso de tu vida, le dijo Jesús a esa mujer, sin palabras, pero se lo dijo. Le dijo, y ella dijo, ¿quién es este hombre que sabe todo lo que es mi vida? ¿No será el Mesías? Y cuando ella entendió que era aquel que venía a restaurar su vida, fue y lo compartió con todo el pueblo. Y se convirtió en una verdadera evangelista, ¿verdad? Que llegó a todo el pueblo y convenció a todo el mundo para que vinieran a ver a Jesús.
las últimas palabras de Jesús en la cruz fue para proteger a una mujer. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Él se preocupó de su madre porque sabía que como mujer iba a tener problemas en aquel tiempo donde no había seguridad social ni nada. Le dijo a Juan, protege a mi madre. Las últimas palabras de protección, de cuidado, fueron para una mujer. La primera vez que Jesús se presenta a alguien después de resucitado, y las primeras palabras que dice es María. Y María se vuelve y ve a Jesús allí y aparece y ve al resucitado a Jesús allí. Y él se aparece a una mujer primero, reivindicando todo el tiempo el lugar de la mujer. La mujer fue tomada del costado del hombre, de una costilla, dice la palabra de Dios. Y en la cruz Jesús permitió que traspasaran su costado, reivindicando que Él derramó su sangre también por la mujer. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que Jesús reivindica a la mujer? Porque Jesús quiere restaurar tu vida como hombre y tu vida como mujer también. ¿Os gusta cómo vamos esta mañana? Maravilloso. Así que no es la Virgen María. Eres tú. Eres tú. Que en cualquier momento has sido agredida, has sido difamada, has sido de cualquier manera maltratada. Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu vida. Cuando se cayeron los muros de Jerusalén, por los ataques y porque Nabucodonosor la había derrumbado todo, pues evidentemente hubo golpes ahí, partieron los muros, rocas que se rompieron, que cayeron, y ahora con Nehemías los judíos tenían que restaurar todo ese templo. Lo primero que hicieron fue limpiar las rocas, ¿verdad? Porque estaban sucias, estaba todo sucio, entonces tuvieron que limpiar esas rocas y poner cada roca en su lugar. ¿Creéis que las rocas estaban igual como al principio? Las rocas no estaban igual, ¿verdad? Tenían sus golpes, tenían sus hendiduras, tenían sus trozos que habían roto, estaban limpias, pero tenían cicatrices de haber sentido el ataque del enemigo. Evidentemente en tu vida tú tendrás cicatrices, golpes, habrá sido los golpes que te han dado la vida, los momentos que has sufrido estarán ahí en ti como una roca. Pero Dios te quiere poner en tu lugar, en el lugar que Él quiere ponerte para que tú seas de utilidad en las manos de Dios, una fortaleza para bendecir a otros. Hoy nos toca el capítulo 7. Dice, luego que el muro fue edificado, 7 de Nehemías. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefes de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios, más que mucho, y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Lo primero que hace Nehemías, ya está acabado todo el muro, ya están puestas las puertas, están allí en su sitio las puertas. Lo primero que hace Nehemías es, vamos a esperar a la tarde al fresquito y que venga todo el mundo al fresquito. ¿Verdad que no dice eso? Dice, al calor del sol. Al calor del sol. Él coge las puertas, las pone, las cierra, las atranca y al calor del sol Él quiere tener una reunión con el pueblo. Cuando Dios empieza a construir los muros de tu vida, cuando tú has entendido quién es Dios y lo que Dios quiere hacer con tu vida, cuando tú has entendido que los sufrimientos que has tenido a lo largo de tu vida pueden tener algún sentido, porque Dios le va a dar un sentido, y Dios pone cada piedra, te pone en su lugar, en tu lugar. Él pone las puertas, cierra las puertas y las atranca, pero lo primero que hace es dar calor a tu vida, misericordia. Es lo primero que hace Dios, que tú puedas sentir su presencia, que tú puedas sentir cómo Él te habla,
que tú puedas sentir el calor de Dios en tu vida, el poder de ese sol de justicia que está en tu vida. ¿Experimentas el calor de Dios en tu vida cuando escuchas su palabra? ¿Notas que Dios te está hablando y te está diciendo las cosas que te pasan a ti como la samaritana? ¿Pero qué pasa? ¿Que Pedro sabe mi vida? ¿Pero qué pasa? ¿Que quién le ha contado esto al pastor? Y es que Dios te está hablando a lo profundo de tu corazón. Es que Dios te está tocando en un punto donde Él quiere que tú aprendas. Y ahora cierra las puertas, las atranca y dice: y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era grande y espaciosa, pero poco pueblo dentro de ella y no habían casas reedificadas. Y lo primero que hace Nehemías es reunir a todo el pueblo allí, poner a todas las casas allí, ponerlos delante dentro de la ciudad, atrancar los muros para que nada pudiera pasar, y entonces en ese momento de intimidad del pueblo, Nehemías tenía algo que compartir. Cuando Dios reedifica o está reedificando los muros de tu vida, lo primero que te enseña es que tienes que atrancar las puertas. Tienes que cerrar las puertas a todo aquello que te ha hecho daño, a todo aquello que ha influido en tu vida y te ha hecho mal, a todo aquello que es mala influencia, a todo aquello que no es bueno para tu vida ni para la vida de tu familia. Atranca las puertas, échalo cerrojo, ciérralo y no permita que afecten a tu vida nunca más. Amén. Nehemías echa los cerrojos, cierra las puertas, le da calor al pueblo por el sol, y ahora tiene unas palabras importantes que decir Nehemías. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó Nabucodonosor. Y empieza una lista larga de nombres. Y empieza una lista por familia, empieza una lista por casas, por lugares, y empieza a decir quiénes fueron los que salieron del cautiverio o los que volvieron del cautiverio, para que todo el mundo fuera reconocido. Y estaba escrito en un libro. Había un libro donde ponía cada familia, cada nombre por su casa y por su apellido o por su lugar de procedencia. Dios tiene un libro. Él tiene un libro. Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. Dios tiene un libro donde en ese libro de la vida Él va apuntando quién pertenece a su pueblo, por familia, por nombre, por lugares, por procedencia. No importa de dónde vengas, si tú has tenido una relación personal con Dios, si tú crees que Jesucristo es tu Dios y tu Salvador, si tú crees que Dios se hizo hombre y en la persona de Cristo Él pagó tus pecados, lo que tú no podías pagar, ¿sabes qué ocurre? Él te apunta en su libro. Él te apunta en el libro de la vida. Así que para estar seguro dentro de los muros de la ciudad, para estar seguro dentro del lugar donde Dios está, para estar en aquel lugar seguro en los muros de la Jerusalén celestial que Él tiene preparada para nosotros, no hay otra manera que estar inscrito en el libro de la vida. Tú podrás querer ir con tus obras y decirle: mira lo bueno que he sido, mira, y cuando Dios te presente todo lo malo que has sido, ¿y quién pagó eso? ¿Y cómo pagaste todo esto en tu vida? Y no tengas respuesta, tendrás que ser echado fuera de los muros de la ciudad. Pero si tú eres capaz de entender el mensaje del Evangelio, si tú has entendido que es Dios, por eso lo dije al principio, que vino y se hizo un hombre, y en la persona de Jesús, que es la humanidad de Dios que se hizo hombre, Él pagó tu pecado en la cruz, y tú lo crees, tú tienes acceso al libro de la vida. Tu nombre es inscrito con todos los honores en ese libro. No importa cómo te llames, Karim, lo que sea.
Alfonso, José Antonio, Pedro, Espada. Él va a poner allí tu nombre y tus apellidos y tu identificación para que no haya ninguna duda de que eres tú aquel que está escrito en el libro de la vida o que está escrita en el libro de la vida. Quiere decir que cuando entremos a la presencia de Dios y Dios sabe que un día tú pusiste tu confianza en la sangre de Cristo y en el pago que Él hizo en la cruz, tendrás tu nombre escrito en la vida, en el libro de la vida. Y yo no sé si un ángel irá nombrándolo, no lo sé. Si dirá tu nombre y empezaremos a entrar uno y otro. Pedro, Luis, Antonio, Manuel, Rocío. Pasa. Pasa. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que dice Jesús? Y nadie te borrará tu nombre del libro de la vida. Nadie. Quiere decir que una vez que tu nombre está inscrito en ese libro, una vez que tú eres parte de la familia de Dios, una vez que tú eres hijo o hija de Dios, nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida. Nadie. Que nadie te diga que tú no eres, que tú no vales, que nadie te diga que tú eres incapaz, pues sí que no valgo, pues sí que soy incapaz, pero Él fue capaz por mí. Y Él pagó absolutamente todos mis pecados, los pasados, los presentes y los que yo pueda cometer en el futuro, que no quiero cometerlo. Pero si lo cometo, también fueron limpiados por Jesús. Y ahora, en este libro de la genealogía aparece una lista de un montón de personas, de muchísimas personas, porteros, sirvientes del templo, todos los sirvientes del templo, y dice en el versículo 64 que había un cierto grupo de personas que buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, tú no tienes acceso al sacerdocio. No tienes acceso al privilegio de tener una relación con Dios, de tener una comunicación con Dios. Dios no va a oír tus plegarias, tus repeticiones diarias, si tú no estás inscrito en el libro de la vida. Si tú estás inscrito en el libro de la vida, Dios te oye. Dios te escucha porque sabes que tú eres su hijo y Él escucha tus plegarias. ¿Sabes una cosa? A los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabes otra cosa? Esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Antes de que tú creyeras, Dios te conocía. Dios te conoció. Dios conoce a todo el mundo, pero este conocer habla de una relación íntima contigo. Habla de una relación personal contigo. Antes de que tú nacieras, ya Dios te conocía. Ya Dios te había predestinado a que tú estuvieras aquí, oyeras el mensaje y te convirtieras en un hijo suyo. Porque Él quería hacerte un hijo suyo a ti, aunque tú te sientas indigno y veas y sientas que no eres de lo mejor, Dios quería hacerte hijo, hija suya, antes de que tú nacieras. Amén. No habíamos hecho ni mal ni bien, y Dios había dicho, Karim, yo quiero hacerte un hijo mío. ¿Qué te parece? Y no porque tú seas mejor que nadie, sino porque Él te eligió. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Qué cosa tan grande, Rocío, que Dios te elija a ti y a tu familia para bendecirte. Ana Mari, tú tardaste 2 años y me dio mucha caña. Tenía que decir algo. Pero el Señor la había elegido. Yo, Señor, apúntala en el libro. Y el Señor me decía, está apuntada, no te preocupes. Cada vez que la mira para otro lado, mira, a ver qué va a decir. Y Nehemías el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En el capítulo 8, en el versículo 1 dice: estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender a los oídos. ¿Desde el alba hasta cuándo? Hasta mediodía. 6 horas. Imagínate que yo predico más de 40 minutos y ya los hermanos están así. A ver, 40 minutos. 6 horas. ¿Tú te imaginas 6 horas predicando? 6 horas escuchando la palabra. 6 horas. Pero es que hacía años, para algunos centenares de años, que el pueblo no se había centrado en la palabra ni había cogido la palabra. Y era como un alimento, como agua que venía, y ellos querían oír y oír más y oír más. ¿Te pasa eso con la palabra? Cuando tú al principio es la primera vez que lees la palabra y ves como la lees diferente, porque ves que Dios te está hablando y tú quieres saber más y más y más, eso es prueba de que el Espíritu está trabajando en ti. Dice que leyó en el libro delante de la plaza hasta el mediodía. Y una cosa importante que dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento. No solamente estaban oyendo el libro como si fuera, como un libro cualquiera. No, ellos estaban atentos. La palabra que aquí se utiliza es centrados, concentrados en lo que la palabra de Dios decía. Y la palabra de Dios le hablaba. Y él sentía que Dios le estaba hablando directamente. Y no era Esdras el que hablaba, sino era Dios. ¿Te pasa eso en esta mañana? ¿Te pasa que estás sintiendo que Dios te está hablando directamente a ti y te está diciendo algo? Yo no sé. A mí me ha hablado. Amén. Yo no sé lo que te está hablando Dios en esta mañana. Pero lo que sí afirmo es que Dios quiere hablarte en esta mañana. ¿Sabes lo que me dijo a mí cuando leí este texto? Me dijo que en este momento, durante 6 capítulos, Nehemías era el protagonista. Era aquel que empezó el proyecto, que estaba ahí, que buscó a la gente, que edificó el muro, que cerró las puertas. Y ahora, en este momento dado, Nehemías se quita de en medio y le da lugar a Esdras. Porque era su lugar. Él era el sacerdote, él era aquel que tenía la autoridad, la responsabilidad de compartir la palabra. Y Nehemías se quita de su lugar y le da lugar a Esdras. ¿Y sabe lo que me enseña la palabra a mí? Que hay momentos en el cual tú tienes que darle lugar a otros. Me habla a mí de delegar. Antonio me dice muchas veces: Pedro, tú empiezas las cosas y no las terminas nunca. ¿Dónde está Antonio? Se ha ido, ¿no? Pero es que debe ser así, ¿o no? Yo empiezo cosas y después hay que delegar. Antonio tiene su función, Alfonso tiene su función, José Antonio tiene la suya, David tiene la suya, y he nombrado hombre nada más. Aramari tiene la suya, Elsa tiene la suya, Marcia. Todos tenemos nuestra función. Macarena tiene la suya. Yo he estado yendo a prisión muchas veces, pero yo creo que ahora es el momento de que ella tomara la responsabilidad. Primero porque tiene ese llamado. Después porque mi lugar no es ese, es su lugar. Es el lugar que Dios te ha llamado a ocupar. Y es por eso que Nehemías se quita del lugar y le da la responsabilidad a Esdras, que era el sacerdote, de compartir la palabra. Eso es lo que me dijo la palabra a mí.
y el escriba Esdras estaba sobre su púlpito de madera. A mí me cuesta trabajo ver a Esdras en un púlpito de madera. Digo, bueno, no lo habrán traducido malamente esto, pero no, lo pone aquí. Ya ven eso, porque yo no me gustan mucho los púlpitos, así que para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Irías, Hilcías y Amasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Haspana, bueno, unos pocos. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y los levitas, y da una relación, y el pueblo estaban atentos en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de manera que entendiesen la lectura. Todo el pueblo estaba llorando allí. Estaba escuchando la palabra de Dios. Algunos nunca la habían leído directamente, y ahora Esdras comparte la palabra, y ellos, entendiendo lo que Dios dice, empezaron a llorar. Yo he visto cuando la palabra de Dios te toca, te salen lágrimas de los ojos, ¿verdad? ¿Sí? A mí me pasa muchas veces. Te emociona ver cómo Dios te está hablando y te está diciendo cosas para ti. Me da igual si es para otro, pero es para mí. Y Dios en ese momento te habla y te dice cosas que tocan tu corazón. Y cuando esto ocurre, era lágrimas de alegría, de saber que Dios les estaba hablando. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y en el versículo 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. A mí me impactó mucho eso. Leyeron el texto que habían leído, era el texto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy especial en la que celebraba que Dios los había llevado por el desierto, pero habían estado dependiendo de Dios todo el tiempo, y Dios los había guardado, y Dios los había protegido, y Dios dice que su calzado nunca envejeció, ni su ropa se gastó, y eso durante 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces era una época, una celebración muy importante, porque hablaba de la presencia de Dios, y de la provisión de Dios, y de la ayuda de Dios durante todo su caminar por el desierto. Pero era todavía más importante porque es un tipo de Jesucristo. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Él vino y habitó entre nosotros, pero esa palabra habitó entre nosotros, dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. Jesús puso su tabernáculo. ¿Sabe qué significa? Que Él vino aquí y se hizo uno de nosotros, tomó nuestro cuerpo, un tabernáculo como el nuestro, y vivió en medio de nosotros, y ellos, sin saber el sentido de eso, estaban celebrándolo, empezaron a celebrarlo, y lo que me impacta a mí más es que dice que desde los días de Josué no se había celebrado así. Imagínate, desde los días de Josué no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos de esa manera. Ni Salomón, ni David, ni Josías, ni ninguno de los reyes de Israel lo habían celebrado de esa manera. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y tuvo que venir Esdras y Nehemías y enseñarle al pueblo que esa fiesta era importante. Era una fiesta muy importante porque hablaba de la venida del Mesías, de la venida del Dios Todopoderoso, que se hizo uno de nosotros para habitar en nosotros y para que podamos tener protección y vida eterna. Amén. Nuestro muro, nuestra protección, nuestro Salvador, vino a esta tierra y puso su tabernáculo entre nosotros.
Y esa fiesta no la habían celebrado desde los tiempos de Josué y ahora lo celebraban y lloraban. Y fue un día maravilloso porque habían descubierto algo importante, que esa fiesta hablaba de la presencia de Dios. Hermano, ¿tú celebras la presencia de Dios en tu vida? ¿Celebras la presencia de Dios como Dios vino a este mundo y está contigo? Y te puedes sentar y sentir la presencia de Dios. Hace poco una hermana vino y me dice, ¿que estás solo aquí? Estaba yo tomando un café. Y yo le dije, ¿sabes? Yo nunca estoy solo. Ahora mismo estaba orando y Dios está aquí conmigo. Y puedo sentir su presencia aquí tomándome un café. En verdad me estaba tomando un oloroso. Pero Jesús estaba allí conmigo de todas maneras. Y yo sabía que eso es verdad, porque yo lo podía sentir. Hay veces que yo cierro mis ojos y puedo sentir la presencia de Dios. Casi lo puedo tocar. ¿Te pasa a ti eso? ¿Verdad? Porque Él está aquí. Él puso su tabernáculo en medio de nosotros. Él habitó en medio de nosotros. Y Él se fue para preparar un lugar para ti y para mí. Un lugar precioso. Fíjate si será bueno ese lugar, que lleva 2000 años preparando un lugar para nosotros. ¿Cuánto tarda tú en hacer tu casa? Mi mujer dice que no acabamos nunca. Pero 2000 años es mucho tiempo para preparar un lugar. Tendrá que ser aquello un lugar maravilloso, ¿verdad? Él puso su tabernáculo entre nosotros. Y Él sigue aquí. Él nos dejó su Espíritu Santo. El pueblo, cuando andaba en el desierto, de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego. De día para protegerlo, de noche para darle luz y protegerlos también. Y el pueblo podía notar la presencia de Dios. ¿Puedes notar la presencia de Dios en tu vida? Porque Dios está ahí. Dios está en tu vida. Él es el nuevo Adán. Él es tu protector. Lo que el Adán antiguo, lo que tu marido, lo que tu esposa no pueden hacer por ti, Él lo hace. Él es tu protector. Él es el esposo perfecto. Él es aquel que tú le puedes contar tus cosas y le puedes decir, Señor, mira por lo que estoy pasando, mira cómo me encuentro. Y Él te va a entender. Y no solo te va a entender, sino que Él tiene misericordia. Él va a tener compasión de ti desde su corazón y va a hacer algo. Y va a hacer algo. Así que lo importante que es, Ana Mari tiene ese ministerio de madres que oran, de poner a los hijos en las manos de Dios. A los hijos en las manos de Jesús. Porque cuando hacemos eso, algo ocurre. ¿Habéis visto milagros? ¿Has visto milagro alguna vez, Macarena? El Madres que Oran. ¿Tú lo has visto, Ana Mari? ¿La habéis visto alguno? ¿Sí, Silvia? Habéis visto milagros, ¿verdad? Porque cuando al esposo le ponemos nuestros hijos, Él hace. Él hace. Los esposos de aquí, humanos, pues a veces hacemos, a veces no hacemos, pero Él siempre hace. Él te puede entender, Él te entiende perfectamente. Él está contigo todos los días de tu vida. Salió pues el pueblo y trajeron rama, hicieron tabernáculo. Y leyó en el versículo 18, él leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Cuántos días leyeron la Biblia? Todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días leían la palabra. Todos los días necesitaban alimentarse de Dios. Todos los días necesitaban saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas veces lees tu Biblia? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo al día lees tu Biblia? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿O quizás la lees el fin de semana? ¿O quizás te llevas meses y no lees la Biblia? La palabra de Dios es importante leerla, porque por medio de ella Dios te habla. Dios se conecta contigo, se comunica contigo. Y cuando tú le pides a Dios, no vamos a esperar que venga un ángel, que puede venir, ¿no? Pero no es lo usual que venga un ángel y te diga lo que sea.
cuando tú lees la palabra y Dios te está hablando a tu vida y da una respuesta a tus preguntas, a tus cuestiones, a tus problemas, a tus deseos, a tus inquietudes, Dios te contesta. ¿Te ha pasado alguna vez que estás mal, tienes algún problema o una decisión que tomar y has leído tu devocional o tu lectura diaria y Dios te ha hablado claro y te ha dicho lo que tienes que hacer? A mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces. He estado en momentos difíciles, en lugares muy complicados y me ha llegado un mensaje de un hermano, un texto, y Dios me ha dicho exactamente lo que me estaba pasando y exactamente lo que me iba a pasar. Dios se comunica contigo a través de la palabra y te dice y lo que tú necesitas saber. Y te dice y cubre tu necesidad de confianza y de cobertura de parte de Dios. No quiero alargarme mucho más porque prefiero que los hermanos se queden con hambre que me aborrezcan. Pero creo que hoy la palabra de Dios ha sido clara, ¿o no? Amén. La palabra de Dios nos ha hablado de que estamos restaurando esos muros de nuestra vida. Cierra la puerta, que no entre nadie, que no entre nada que pueda hacer daño a ese trabajo que Dios está haciendo en ti. Que aquello que te hizo daño, que no entre nunca más. No le permitas que entre en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia y te afecte a ti. Que no lo permitas, cierra los muros y dentro de esos muros edifícate espiritualmente. Lee la palabra de Dios, ten comunicación con Dios, escucha la voz de Dios, está atento a lo que Dios quiere decirte y ocupa tu lugar, porque Dios tiene un lugar para ti en la iglesia. Dios tiene un lugar para ti. Yo no sé cuál es tu lugar, yo sé cuál es el mío, pero Dios tiene un lugar para ti y tú debes ocuparlo. ¿Me acuerdo cuando pusimos las piedras? ¿Os acordáis? ¿Sí? Esta piedra que me encontré yo en el desierto del Sahara, que es como una calavera, ¿verdad? Me la encontré ahí en medio del desierto, pero si le das la vuelta es como una cabeza normal. Y Dios me estaba hablando de lo que Dios iba a hacer en aquel lugar. Iba a transformar la vida de gente muerta espiritualmente y le iba a dar vida. ¿Crees que por casualidad que me encontré esta piedra, esta roca? Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere poner... Ese es mi ministerio. Ese es el lugar donde Dios me quiere. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el lugar donde Dios te quiere poner? Que nadie te impida que tú ocupes tu lugar. Que nadie te diga que ni nadie menosprecie por el hecho de ser hombre o ser mujer. Dios te quiere usar de una manera poderosa. No permitas que nadie lo impida. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú viniste a este mundo, Señor, y te hiciste hombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ti, que eres Dios vivo y verdadero. Gracias por morir en la cruz y pagar todos nuestros pecados. Si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesucristo, que hay alguien aquí que quiere recibir al Dios hecho hombre, que es Jesús. Si hay alguien aquí que cree que la sangre de Cristo lo puede limpiar de todo pecado, haz esta oración conmigo. Señor, te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias porque un día te hiciste hombre y me entendiste y pudiste comprenderme y diste tu vida, toda tu sangre por amor a mí. Señor, te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Te reconozco como el Dios omnipotente, misericordioso. Y te pido que vengas a mi vida y me limpies de todo pecado, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida.
te doy las gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bueno, pues estamos todos despedidos. ¿Está apagada ya la máquina?